adoramos. Dios Dios bendiga, familia. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Aleluya. Él es bueno, Amén. haciendo su misericordia. O sea, usted se quedó. No me acabo de levantar, no se preocupe. Gloria a Dios. En esta hermosa noche del Señor vamos a estar predicando bajo el título de Dios de nuevas oportunidades. Ay, gracias, papá. Dios de nuevas oportunidades. Aleluya. Cuando José estaba haciendo esa oración de intercesión, mencionó eso mismo. Gracias a Dios por ser un Dios Amén. de nuevas oportunidades. Amén. Y vamos a tomar Aleluya. de base el libro del profeta Sofonías. ¿Cuántos han escuchado, han leído de nuestro amigo y hermano Sofonías? Aleluya. Yes. Sofonías se encuentra en el Antiguo Testamento, después de Oseas, Habacuc y antes del libro del profeta Ageo. Suena amén. 3 capítulos maravillosos. 3 capítulos solamente, así es. Que lo tenga y se amén. 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 El profeta Sofonías es bien interesante porque el profeta Sofonías es un profeta que tiene un linaje real y cuyo nombre significa Jehová protege. Aleluya. Es interesante ver a este profeta Sofonías que muchas veces pasa por desapercibido a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Un profeta que habla de juicio, pero un profeta que también nos habla de un remanente el cual Dios le dará una nueva oportunidad. Y como mencioné, es un profeta que desciende del rey Ezequías, y eso lo vemos en el primer capítulo y en el primer versículo, que nos dice: el Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalia, hijo de Amarias, hijo de Ezequías. Y este Ezequías fue un rey piadoso que tuvo Judá, uno de los pocos reyes piadosos, es decir, de los pocos reyes que practicaban la ley del Señor, porque los otros se desviaron. Pero este rey piadoso, Ezequías, podemos encontrar su historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 26. Ahí pueden encontrar usted la historia de este maravilloso rey Ezequías. Pero lo interesante de Sofonías es que él profetizó durante el reinado de Josías. Y Josías fue otro de los pocos reyes piadosos que hubo en Judá antes de que viniese el ataque de los babilonios a Jerusalén. Este rey Josías fue muy famoso porque fue aquel que implementó unas reformas en el pueblo de Judá y en el pueblo de Jerusalén en cuestión a la adoración. Él implementó una reforma espiritual a finales del siglo 100 a.C. Este pueblo estaba viviendo en lo que era la apostasía, en la idolatría, y Josías fue movido por el Señor a una sana adoración. Pero esto no implica que, aunque este rey comenzó a promover estas reformas espirituales que fueron sumamente importantes, el pueblo lamentablemente continuaba tras la idolatría. Miren lo interesante, mira lo que dice el versículo 4 de este capítulo 1, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo cual no es habitual en mí, pero quiero hacerlo, ¿verdad?, para que podamos tener una mayor captación de este mensaje. Dice: aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño, y destruiré todo rastro del culto de Baal. Es bien interesante porque esta gente iban los sábados a presentar los sacrificios al templo, pero después que terminaban de entregar los sacrificios al templo, iban a los montes, a los lugares altos, a sacrificar a Baal. Y Baal es el Dios de la prosperidad, nada ajeno a nuestra realidad actual. Pero no se quedaba allí, pues ellos suben a la azotea y se postran ante el sol y la luna y las estrellas. Es decir, practicaban también la astrología. Hoy en día eso sería como que salimos del domingo o el miércoles de la iglesia, o antes de llegar el miércoles a la iglesia buscamos uno de los periódicos y nos metemos a buscar el horóscopo. Las estrellas, a dormir, y toda esa gente que antes era bien famoso. Bueno,
mire qué cosa esto a mí me vuela la cabeza. La gente, los otros días estaba con mi esposa en una librería en Guaynabo, en un sitio no para no mencionar ni dar promoción, y ponen las cosas de espiritualidad, y ponen las cosas de Dios, la Biblia, autores bíblicos con cosas espirituales, que si la astrología, todas esas cosas, mezclando lo sagrado con lo profano. Y lamentablemente eso es lo que se está moviendo hoy en día, y la gente lo está tomando por desapercibido, lo toma a la ligera, y muchas veces esas mismas personas que entran allí son los que van a la iglesia y están coqueteando con lo que dice el horóscopo. O hay otras personas que dicen, no, yo no creo lo que está en este libro de Sofonía, que esto fue escrito hace más de miles de años atrás, pero vienen y le creen a unas estrellas. Le creen a la creación de Dios, no le creen al Dios creador. Aleluya. Y esto es bien interesante porque el profeta Sofonía dice que va a hacer juicio a todos aquellos que se postren ante Baales. Hoy en día no hay Baales, no hay estatua, pero hay falsa adoración a lo que es la prosperidad. Buscan y rinden culto a la creación de Dios en vez del creador. Aleluya. Dice el versículo 5, dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloch, que era otro de los dioses cananeos, al cual se le ofrecía sacrificios de niños. Por lo tanto, aunque Josías estaba promoviendo una reforma espiritual, que era sumamente importante para regresar a una sana adoración a Dios, lamentablemente el pueblo sería sumergido en la apostasía, porque sus corazones se habían inclinado a los Baales. Ahora, ¿qué sucedía en este tiempo? A pesar de las distintas reformas implementadas por el rey Josías, por los distintos profetas que se levantaban y hablaban a que el pueblo volviera otra vez al corazón de Dios, el pueblo seguía sumergido en la idolatría porque era cuestión del corazón. Los placeres. El pueblo de Judá en su mayoría vivía en la corrupción, en la violencia, en el engaño, en idolatría, practicando cultos paganos. Versículo 6 dice: destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Hay personas que vienen a la iglesia semana tras semana y en vez de escuchar la voz del Señor, en vez de ponerse a escudriñar las Sagradas Escrituras, buscan al predicador más famoso de las redes sociales, una persona que no te conoce, pero como ese no me conoce y se dice algo, no me va a confrontar tanto como que me lo digan de la casa. Aleluya. Porque ese supuestamente sí conoce mis problemas. Aleluya. Guarden silencio. Guarden silencio, dice el versículo 7. En presencia del Señor soberano, porque se acerca el importante día del juicio del Señor. Aleluya. Así que este pueblo vivía de una manera que ellos pensaban que estaban ocultos en sus pecados, olvidando que el Dios soberano al cual le servimos está presente en todo lugar. Amén. Aleluya. Todo lo puede ver. Amén. Aleluya. No nos podemos ocultar de Él. Amén. Y por eso este pueblo seguía practicando la idolatría y seguía practicando todas estas cosas malas que el Señor le había establecido por medio de la Sagrada Escritura que no practicaran. Porque tanto que los profetas estaban hablando de un juicio venidero y ese juicio no llegaba. Mira lo que dice el versículo 12 de ese primer capítulo de Sofonía. Buscaré con linternas, dice el Señor, es el Señor hablando. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansan cómodos en sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Así hay muchos viviendo. Así hay muchos viviendo como vive este pueblo de Judá.
Vuelvo y digo, muchas veces cuando analizamos las Sagradas Escrituras, vemos los fariseos, vemos los israelitas, decimos, wow, qué gente más mala. No es que nosotros también somos así de malos. Porque pensamos que Dios no nos va a hacer nada porque es que ya somos el pueblo escogido de Dios. Ay, ay, ay. Síguete durmiendo de ese lado. Nada va. No nos podemos dormir de ese lado. Aleluya. En ese día, en esos tiempos del profeta Sofonía, el pueblo vivía en un periodo completamente de soberbia. Por eso Sofonía comienza a anunciarle a los habitantes de Jerusalén, la ciudad sagrada, los cuales ellos se enorgullecían de ser la ciudad sagrada, la ciudad más hermosa, donde se encontraba el templo del Señor, el lugar escogido para que el Señor se manifestara. El Señor estaba hablando, pues ¿saben qué? En esta ciudad, la ciudad escogida, va a haber un inminente juicio. Y ese inminente juicio es conocido como el día del Señor. Aleluya. Nuevamente el capítulo 1, correctamente en el versículo 8 dice, en ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Aleluya. Aleluya. Es decir, que no solamente era al pueblo, eran los líderes, eran los que estaban a cargo de llevar a la adoración al pueblo, a los príncipes, a los que tenían que ponerle corrección al pueblo. Santo. Pero muchas veces para no escucharse mal con el pueblo no lo llevaban a corrección, para mantener el favor del pueblo. Ay, ay, ay. Y esto no es nada alejado a nuestra realidad. Amén. Así que ese día del Señor, tanto para Judá como para las naciones vecinas, si vemos en estos 3 capítulos, vemos cómo el Señor levanta juicio también a Moab, a Amón, a Egipto y a Etiopía, a distintas ciudades, a distintos pueblos alrededor de Jerusalén y Judá, que se deleitaban en hacer el mal. Muchas veces pensamos que el juicio es para los que están afuera, para aquellos que están en concierto, en party, en bailoteo, en las cosas del mundo. Sí hay juicios para ellos. Pero la palabra del Señor y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla que el juicio también comienza por la casa. Y si el juicio comienza por la casa, hay de aquellos que están afuera. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque el libro de Sofonías nos muestra el carácter santo de Dios y esos pecados que Dios detesta, que es la idolatría. No tenemos imágenes, no tenemos imágenes, pero todo lo que ponemos delante del Señor es una idolatría. Aleluya. En vez de irnos a inclinar y buscar la presencia del Señor, orar, consultar al Señor, lo primero que hacemos es hablar con otra persona para confirmar que si está todo en la Sagrada Escritura, si tú tienes una buena relación con el Señor, si tú tienes una buena comunicación con el Señor. Yo no te estoy hablando que tienes que estar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días ayunando, haciendo vigilia todos los días, porque no todos pueden hacerlo. El Señor llama a algunos y a otros no, pero sí a tener una buena comunicación con Él. Amén. Si usted tiene una buena comunicación con el Señor por medio del Espíritu Santo, le aseguro que la confirmación viene. Amén. Gracias, Abba. Eso fue como cuando yo me fui a casar con mi esposa, paréntesis, ese 2016. Decía, Dios mío, yo me estaré volviendo loco. Yo creo que esa libretita verde todavía está guardada. Y yo orando, y yo, Señor, ahora hay que casarte. Y yo, no será de Dios. Iba a ser así, y yo buscando la libreta, y yo, esa voz en mi mente, ¿qué es eso? ¿Será mi conciencia? ¿Será que me volví, no sé, estoy loco? Si tú tienes comunicación con el Señor, Él te va a dar los pasos a seguir. Amén. Los pasos a seguir. Amén. Amén. Pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestras dudas nos envían, nos impulsan a buscar otros consejos que no son del Señor. Pero lo maravilloso de este libro del profeta Sofonías, que en medio de los severos juicios que encontramos en él, vamos a ver también un mensaje de esperanza para ese pueblo de Dios. Un mensaje de restauración a Judá. Por tal motivo, este libro del profeta Sofonías nos recuerda
que el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de misericordia. Amén. Acompáñenme en el capítulo 2, versículos 1 al 3, en el cual vemos aquí de parte de Dios un llamado al arrepentimiento. Dice así la palabra del Señor: reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada, reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse huele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Versículo 3. Este es un mensaje de esperanza. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. En la Reina Valera dice de la siguiente manera: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aleluya. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aleluya. Así que en estos versículos, primeramente en este versículo número 1, vemos un llamado urgente del profeta, que comienza con ese llamado diciendo al arrepentimiento del pueblo de Judá, pero no solamente al pueblo de Judá, lo podemos aplicar también a la iglesia hoy en día, que dice: congregaos y meditad, júntense, nación desvergonzada, o en la Reina Valera dice: meditad, oh nación sin pudor. Vemos como el profeta aquí hace un llamado a una nación que había caído completamente en la idolatría, en la apostasía, y era insensible al pecado. Por eso era una nación desvergonzada, porque era insensible al pecado. Aleluya. Ahí el pecado, y esto no es conmigo, ya nosotros tenemos, somos salvos. Eso es como el síndrome de Jonás, allá ellos, nosotros estamos salvos. Así que este llamado era una invitación de parte de Dios a reunirse en un arrepentimiento genuino. Y es maravilloso porque el término en hebreo aquí utilizado para congregarse o congregaos implica a una asamblea solemne, como en los tiempos de crisis, como en los tiempos de guerra, que había que congregarse de manera urgente porque era debido a muerte, no había escapatoria, por eso había que congregarse, como en esos tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá era indiferente ante el pecado. Ese pecado de ir a presentar adoración al Señor, los líderes, los príncipes, los reyes están frente al templo ofreciendo los sacrificios, y después, por si acaso, pues me voy al monte, a lo alto, a verificar si también Moloch o Baal nos puede proteger. Aleluya. Eso es que yo oro por la provisión del Señor, pero como se dijo aquí el domingo, voy al supermercado, al puesto de gasolina, y le doy todo con combinación, al Pega 3, al Pega 4, al Powerball, qué sé yo. También tratando de confiar en otros tipos de provisiones. Decimos que confiamos en la provisión de Jehová, Aleluya. pero buscamos otras alternativas. Por si acaso. Por si acaso. Porque como el Señor no habla por sendero misterioso. No. Ay, Dios mío, no sé si me va a hablar a mí. Ay, hermano. Cristo no venga en ese momento. Cristo no ve en ese momento. Ustedes se ríen, pero esto es cierto. Aleluya.
Habían perdido esa vergüenza espiritual. Por otro lado tenemos la palabra sin pudor, una palabra que refleja esa insensibilidad moral que había y se vivía en este pueblo de Jerusalén, como en los tiempos de hoy. Era completamente insensible y, como mencioné, nada alejado a nuestra realidad actual. Nada alejado a nuestra realidad actual. ¿Por qué nada alejado a nuestra realidad actual? Porque hoy en día, como en esos tiempos del profeta Sofonías, pues vivimos en una nación sin pudor, una nación desvergonzada, con una indiferencia espiritual. No le interesa, ni tiene temor al Señor. Aleluya. Donde crece el relativismo. Vivimos rodeados de pecado. El pecado sigue aumentando. La mentira sigue aumentando. Hay orgullo, hay egoísmo. Pero lo peor de todo es que a veces ni siquiera nosotros como creyentes, como cristianos, que nos hacemos llamar pueblo de Dios, nos sentimos indignados. Aleluya. Y no me quiero sentir indignado, no quiero levantar mi voz, yo no quiero ser una voz de protesta, porque es que yo no quiero incomodar a los que están a mi lado. Porque esos que también están practicando pecados son mi familia. Y yo entonces prefiero mantener la boca calladita, cerradito. Pero mira qué maravilloso. Dios nos hace un llamado a despertar. Dios nos hace un llamado a clamar, a despertar por aquellos que duermen. Y sobre todo a reunirnos y a clamar por arrepentimiento por aquellos que forman parte de ese pueblo sin pudor. Nosotros no podemos sentirnos orgullosos y estar tranquilos sentados ocupando las bancas. Nosotros tenemos que preocuparnos e interceder y clamar al Señor. Porque vivimos hoy en día lamentablemente tan distraídos, tan ocupados, y muchas veces vivimos una fe que es superficial. La fe superficial. Hablamos de Cristo miércoles y domingo. Los demás días, pues, para no poder incomodar a los familiares, no hablamos del Señor. Esa es una fe superficial. Aquí en las cuatro paredes somos los más cristianos. Pero allá afuera, como se predicó el domingo, esa lámpara está escondida. No la dejamos brillar. Pero mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso es momento y es tiempo de que la iglesia, no es solamente esta iglesia, es el cuerpo de Cristo en general, que salga ese letargo espiritual por el cual está viviendo. Es momento de dejar el enfriamiento. Es momento de volver a congregarnos con un sentido de urgencia. Aleluya. Es momento de volver a congregarnos para clamarle a Dios por misericordia. Amén. Misericordia por aquellos que una vez fueron parte y hoy en día están extraviados. Hay que clamar también por misericordia por aquellos que aún no han conocido el mensaje de salvación. Aleluya. Usted es el vocero de Cristo. Amén. Usted es el pregonero de la verdad. Usted está llamado a ser el profeta de estos tiempos, de hablar la palabra de verdad a aquellos que están en necesidad. Amén. El versículo 2 de Sofonías nos dice: reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse huele como la paja. En la Reina Valera, el día pase como el tamo. El tamo es, ¿verdad?, la símil de una paja. Usted, imagínese la hojarasca cuando hace un viento recio y usted ve esas hojas volando de repente y se van. Ese es el tamo.
Y tú y yo sabemos que el juicio de Dios, los juicios de Dios son justos. Aleluya. Muchos podrán decir, pero ¿cómo que justo? Si el Señor nos da un libre albedrío, ¿por qué me va a castigar por algo que me da la libertad de hacer? Aleluya. Los juicios de Dios son justos. Aleluya. ¿Quién puede contender contra nuestro Señor por su santo y bendito juicio? Porque Aleluya. Bendito Dios. puedes tener cierto libre determinación de hacer tus cosas, pero aquí está la palabra, Amén. Aleluya. la cual nos advierte a buscarle, el cual nos advierte, porque antes de un juicio hay advertencia. Amén. El profeta Sofonías nos recuerda que ese juicio de Dios es uno real, pero que no viene antes sin una advertencia previa. Así que aquellos que están en su libertad, haciendo y deshaciendo, pues ya también han sido advertidos. Cada vez que un grupo de evangelismo sale a llevar la buena nueva de salvación, están siendo advertidos. Aleluya. Cada vez que un pregonero de la justicia, que es un predicador, un evangelista, alguien sale a llevar la buena nueva de salvación, se está dando la advertencia de ese juicio de Dios. Amén. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para cargar con esta ira, con la ira de Dios, para que ustedes y nosotros no seamos perecederos de ese día del Señor. Y ya nosotros hemos sido advertidos por su palabra de ese día del Señor, Amén. que será repentino, Amén. como estamos. Nadie se escapará de él. Por eso, si nadie se escapará de él, no hay tiempo que perder. Amén. Amén. No podemos perder el tiempo, porque tú y yo sabemos que el tiempo de la gracia tiene su límite. El tiempo de la gracia tiene su límite. Amén. Aleluya. Versículo 3 dice, quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Así que el tiempo tiene su límite y hay un plazo limitado para que nosotros podamos responder, como dice 2 de Pedro 3:9, que Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente con nosotros para que procedamos al arrepentimiento y ninguno perezca. Pero la paciencia de Dios por nosotros no debe ser una excusa a yo sentarme a esperar y a retrasar aquello a lo que ya Dios habló. Amén. Sí, Señor. O sea, yo sentarme y estar tranquilo y no hacer nada no va a retrasar lo que ya Dios habló y lo que ya Dios ha determinado. Por eso es el momento de que nosotros devenguemos al Señor lo que nos está pidiendo. Aleluya. ¿Qué tenemos que corregir? Amén. ¿Qué yo debo corregir? Amén. Todos los días. Señor, ¿qué debo cambiar? Como se habla de la lista de las 10 cosas, 9 están bien y hay una y que siempre me escocoto. Pues, Señor, ayúdame a corregir esa. Amén. Por lo tanto, son preguntas que nosotros debemos hacernos continuamente, porque el día del Señor está cercano. Amén. Y el día de la salvación es hoy. Poderoso es Dios. Qué bueno que la gracia del Señor se ha extendido, Aleluya. pero no les tomemos por excusa. El momento de arrepentimiento genuino es hoy. Amén. Segunda de Corintios 6:2 nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación, ¿cuándo es? Ahora. Mañana no sabemos. Amén. Si no hay Aleluya. mañana. Y si no hay mañana. Y si no hay ahorita. Yes. Aleluya. La gente despidiéndose y ahora mismo Coliseo
tú celebrando ese ratito ahí, si no mañana. Aleluya. Qué cosa sabia. Sabemos que hoy en día, y desde que entró el pecado al mundo, esta ha sido la problemática a nivel mundial, el pecado. Y el pecado es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. El pecado viene el orgullo. Por el pecado viene la avaricia. Por el pecado viene la duda de creer en aquel que nos llamó y nos escogió. También viene la envidia. Pero Dios manifiesta su gracia. Qué maravilloso que Dios manifiesta su gracia si el pueblo va en un arrepentimiento genuino delante de Él. Por eso es bien importante el arrepentimiento. Cada día hay que arrepentirse. Cada día hay una nueva oportunidad delante del Señor. Por eso cada día tenemos que abandonar ciertas cosas. Hay que abandonar. Hay que abandonar nuestra antigua conducta. Hay que abandonar nuestro antiguo pensamiento. Hay que abandonar tantas cosas para poder aceptar y caminar delante del Señor. Para poder vivir delante, cara a cara, de la presencia de Dios. Porque no podemos vivir o querer vivir delante de la presencia del Señor cargando con el background, con ese bulto, con ese paquete de las cosas viejas. Lamentablemente muchos hoy en día dentro de la iglesia viven como si siempre tuviese un mañana para buscar a Dios. Pero el mensaje de la Sagrada Escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es claro. Búscalo hoy. Búscalo hoy. Porque sabemos que la misericordia de Dios es profunda, es grande, incansable, pero el tiempo para abrazarlo no es eterno. Hay un comienzo y hay un final. ¿Para qué? Para algo mejor, porque Dios nos da nuevas oportunidades. Por eso es que Dios recompensa al que lo busca genuinamente. Versículo 3 nos dice de la siguiente manera: busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Qué maravilloso. Aquí vemos la misericordia del Señor. Búscalo. Hay que ser humilde. Aquí encontramos ese mensaje de esperanza. Porque el Señor está llamando a personas humildes. No, Él no está llamando a ser perfectos, sino humildes delante del Señor. Que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él. Es como ese siervo que brama por las aguas. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos comprender y entender que cada día nos necesitamos. Cada día nos necesitamos. Por la mañana, cuando uno se levanta y respira, gracias Señor Dios por tu misericordia. Necesitamos de ti, Señor. Eso es como cuando uno se levanta, se lava los dientes y se da ese primer sorbo de café. Aleluya, qué maravilloso, ¿verdad que sí? Eso es glorioso. Eso es glorioso. Uno siente una cosa por aquí atrás, por la biliaria, por ahí. Se activa todo eso, se sistema nervioso. Pues lo mismo debe ser esa necesidad espiritual. Ese es un versículo, esos atracones que están subiendo por la mañana, hay que leerse, ¿verdad? Para no tomar esa energía y continuar hacia adelante. Así que es tiempo de buscar a Dios genuinamente. Es tiempo de buscar a Dios genuinamente. ¿Y qué es buscar a Dios genuinamente? Es una devoción auténtica de aquellos que reconocen una necesidad diaria de Dios. Porque buscar a Dios genuinamente es
el anhelo profundo de nuestro corazón en experimentar, vivir de acuerdo a su voluntad, a lo que establece las Sagradas Escrituras. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmos 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Así que buscar al Señor implica también un corazón quebrantado, que no es lo mismo que estar viviendo bajo tristeza, sino un corazón quebrantado es que necesita del Señor. No hay que estar triste para buscarle a Cristo, todo lo contrario. Cuando estemos gozosos, busquemos del Señor. Porque así cuando estemos en la tristeza vamos a estar llenos. Vamos a estar quebrantados. Mateo capítulo 5, versículos 5 al 6. Bienaventuranza, que también nos habla de la humildad de buscar al Señor. Dice Mateo 5, de 5 al 6. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa hambre y sed es la necesidad del Señor. Amén. Porque el único que es justo es Dios. Y es el único que nos puede saciar y nos puede dar ese alimento de vida. Primera de Pedro capítulo 5 también nos dice 5 y 6. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los gloriosos, los que tienen guille, buen boricua, y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Quién exalta? Dios. Dios es el que exalta. Hermoso. Así que dentro de este mensaje de sofonía podemos ver que el mensaje central se encuentra en que debemos buscar a Dios con toda humildad. Amén. Tenemos que buscarlo en toda humildad, en todo momento, deshaciéndonos de las cosas perversas que el Señor ha hablado por medio de su Sagrada Escritura. Me maravilla mucho cuando empecé a estudiar en la parte de la teología. Hay una frase que me cautivó la primera vez que la leí. Yo dije, ¿qué significará esto? Empecé a buscar el significado y es coram deo, que es del latín. Así que aquellos que les gustan aprender otros idiomas, mira, ahorita aprendiendo latín, coram deo. Coram deo. Coram deo, que significa en la presencia de Dios. Vivir ante el rostro del Señor, vivir en la presencia del Señor. Y esta es una pequeña frase, pero que resume una hermosa idea. Y es que nosotros los cristianos debemos vivir en todo momento conscientes de que estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Yes. Como dice el salmista, ¿a dónde iré? Si voy a lo más alto, Frito Ley, ahí tú estás. Si voy a lo más profundo, ahí tú estás. ¿Quién puede ocultarse de la presencia del Señor? No hay nada oculto para Dios. Ese es el significado del coram deo. A mí me fascinó cuando yo descubrí esto. Así que, si nosotros estamos trabajando, estamos conduciendo, estamos en el banco, estamos en donde sea, allí está la presencia del Señor. Ahí es coram deo. Tenemos que vivir en la presencia del Señor. Cuando estamos hablando en esas conversaciones, también está el Señor. Coram deo. Allí está Dios presente en todo momento. Por lo tanto, nosotros debemos saber y reconocer que la omnisciencia y la omnipresencia del Señor está en todo momento. Amén. No nos podemos ocultar de Él. Amén. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque parte de los juicios que el profeta Sofonía llevaba era porque el pueblo pensaba que estaban haciendo su pecado en lo oculto. Aleluya. Ahora, cuando usted piense que está en lo oculto, recuérdese de esta palabra en latín, coram deo. Está delante de la presencia del Señor. No hay nada
oculto delante del Señor. Así que no podemos pasar ni olvidarnos de que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, es soberano y Él observa todo nuestro vida. Amén. Así que para poder vivir de esta manera, mira, 3 acciones prácticas para ir culminando, mi querido hermano. Tenemos que buscar a Dios, no solamente en la iglesia. Tenemos que buscar al Señor en un desarrollo de una relación personal con Él. Amén. Practicar la justicia. Ahora no es que vaya a ser un filántropo de la vida y vaya a ser, ¿no? Usted haga la voluntad del Señor. Amén. Cumpla con su llamado. Cumpla con su propósito. Viva de forma honesta, siendo recto e íntegro delante del Señor. Buscar la humildad, que es el camino al corazón del Señor. Sean mansos como yo soy manso, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que es el ejemplo de humildad. Y más en estos tiempos, en una sociedad donde sabemos que el ego crece más, el egocentrismo, la autoimagen, la personalidad, la autosuficiencia, el dar que tú puedes. Ese es el mensaje que hoy en día se está viviendo en las redes sociales. Y para las mujeres, no la puedes por ahí, que esa machista, para el empoderamiento femenino. ¿Ah? Ese es el mensaje que hoy se transmite en las redes sociales. ¿Y sabes qué? Dentro de muchas iglesias también, por eso hay que pedir discernimiento del Señor. Porque el Señor creó varón y hembra, los creó. Amén. Los creó varón y hembra con un propósito determinado, con sus roles determinados. Hermoso. Así que necesitamos ser humildes y limpios de corazón. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, hermano, ¿estamos buscando a Dios genuinamente? Aleluya. ¿O estamos sobreviviendo en la rutina? Sofonía del 1 al 3 nos dice que nos reunamos, que nos congreguemos, que busquemos al Señor. Así que hay un triple llamado de congregarnos y examinarnos. Que hay que reconocer la urgencia del momento en el cual nosotros estamos viviendo. Pues el día del Señor, el día del juicio viene y no podemos ignorar ese llamado de parte de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, debemos buscar al Señor con toda humildad, con justicia y sobre todo con reverencia. Así que en esta noche sabemos que al Dios que nosotros le servimos es un Dios de nuevas oportunidades. Mira, no importa lo que pasó a las 6 de la tarde. Si usted llegó allí molesto, chillando goma, para la iglesia, ahí molesto, mira, y eso pasó. Por si acaso, ¿verdad? Nadie se sienta aludido. Estás molesto porque es que no hay agua, se fue la luz, hace calor, están los mosquitos, a mí. Están los vecinos quemando también por allí, contaminando el área y algunos se tienen que estar dando terapia. Aleluya. Qué bueno que hay un Dios de nuevas oportunidades, y eso pasó. Ya eso pasó. Corandeo. Cuando usted quiera, mira, insultar a ese vecino porque usted ve la llama. Corandeo. La presencia del Señor. Ese fuego, Señor, que desciende en su casa. No, corandeo. Bendiciones también. Porque para eso hemos sido llamados. Así que en este tiempo, sabemos que es un tiempo de gracia, es un tiempo de júbilo, pero es un tiempo breve, en el cual nosotros como iglesia debemos compartir las nuevas buenas de salvación. Y Dios anhela que tú y yo vivamos en su presencia constantemente, para Él y por Él. No solo los domingos, no solo los miércoles, sino cada día, cada instante, cada momento de nuestra vida. Así que posiblemente necesitamos volver a congregarnos con un propósito. Encontrar ese propósito. ¿Para qué yo me congrego miércoles y domingo? ¿Cuál es tu propósito aquí?
Analiza. ¿Cuál es tu propósito en este lugar? Posiblemente hoy Dios también te está llamando a soltar una carga, a abandonar algo, algún pecado, algún pensamiento. O posiblemente el Señor hoy te está inquietando a que vivas con más pasión por su presencia. Mira lo que nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Amén. Qué hermoso que no nos echa fuera. Qué bueno que en esta noche, hoy aquí como cuerpo de Cristo en la iglesia, podemos reconocer que le servimos a un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Y que Él te dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Amén. Clama a mí que yo te voy a responder. Por eso no te vayas igual como llegaste. Amén. Vamos a ir más motivados. Mira, yo llegué con la apretón de pecho que le escribí a la pastora. Mira, voy a llegar tarde porque me dio una terapia y ya, mira, soltaba el micrófono nada, porque si no sigo hablando. Ya te quito. Ya se me quitó. Así que no podemos irnos como llegamos. Amén. Eso es el poder, ese es el Corán de estar en la presencia de Dios. Así que Dios está llamando. Dios nos está llamando. Responde ese llamado. Sabemos que el Dios que le servimos es uno justo, pero es un Dios de nuevas oportunidades. Y antes de culminar, en el capítulo 3 de Sofonía, vemos primeros 2 capítulos, los juicios, pero en este capítulo 3 vemos que se habla de esa redención a la ciudad de Jerusalén. También esa redención a ese pueblo, a ese remanente de Dios, a ustedes que están aquí, que día tras día buscan al Señor. Miren este capítulo 3, versículos 9. Voy a ser bien breve para culminar. Dice: entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Él ha purificado tu lenguaje. Aleluya. Hace posible que de nuestros labios podamos darle gloria y honra al Señor. Amén. Mira lo que dice el versículo 12. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. ¿Usted confía en el nombre del Señor? Amén. Mira, y el versículo 20 culmina diciendo: en ese día los reuniré y los traeré de regreso a la casa. Ese es el Dios de nuevas oportunidades. Y a pesar de los juicios que escuchamos y podemos ver de los profetas, siempre hay una oportunidad en Dios. Le daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra. Cuando ante tus propios ojos restauraré tu bienestar. Qué maravilloso. Yo, el Señor, he hablado. Así que el Señor que a nosotros le servimos, quiero que usted sepa que es un Dios de nueva oportunidad. Amén. Qué bueno que hoy estamos aquí con una nueva oportunidad para venir delante de la presencia de Él en arrepentimiento. Así que oremos y démosle gracias al Señor. Así que Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender cuán grande y maravilloso tú eres, que tú eres un Dios justo, Señor. Que tu justicia no son como la de los hombres, que tus juicios no son como la del tribunal de Estados Unidos, de Puerto Rico. Oh, son juicios perfectos, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu juicio, pero aún más te damos gracias por tu gracia y te damos gracias porque hoy nos permites una nueva oportunidad de venir a tu templo, a tu casa, a buscarte, a adorarte y a salir distinto de cómo llegamos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga la vida de los hermanos que llegaron, de aquellos que están viendo este mensaje por las redes sociales. Hazlo, Señor Dios, inquiétalo a que también se congreguen y vengan, Señor Dios, Padre de la gloria, para que se puedan disfrutar de este manjar que se está llevando, Señor Dios. Bendice las vidas, Señor Dios, bendice a cada líder de esta congregación, a nuestros pastores, a los compastores, Señor. Y gracias te damos, Padre de la gloria, por tu amor infinito y la nueva oportunidad que tenemos por medio de tu amado Cristo Jesús.